ahondar más en el tema de nutrigenómica, vamos a darnos cuenta que es todo lo contrario a la nutrigenómica con nutrigenómica. Entonces la nutrigenómica es la encargada de estudiar la interacción entre los alimentos y sus componentes con el genoma, tanto a nivel molecular, celular como sistémico. Y el objetivo, pues como ya lo han dicho mis compañeros, es utilizar la dieta para, por ejemplo, tratar una enfermedad. Es como tratar de mirar qué es lo que consumimos diariamente y esto cómo interactúa con nuestros genes y cuáles son los fenómenos que se presentan luego de consumirlos. Entonces, pues hay un problema que ha venido desde tiempos anteriores y es que las dietas, tanto pasadas como presentes, han dejado de tener en cuenta pues las enormes diferencias que hay entre el genoma de una persona, por ejemplo el mío, con el genoma de alguno de ustedes. Entonces, la variabilidad de esto puede afectar enormemente las recomendaciones que se hacen generalmente a las personas. Por ejemplo, si uno donde el médico le dice, usted para estar saludable o para bajar de peso o para tener todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento de su cuerpo, usted debe comer verduras en tanta cantidad, tantos vasos de agua, disminuirle a las grasas y tantas proteínas y así. Pero esto no debería hacerse tan generalizado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo consumir esa misma porción de alimento a que lo consuma, por ejemplo, Viviana. No es lo mismo porque nuestros genes son totalmente diferentes e interactúan de diversas formas con los alimentos y con los componentes que estos tienen. Entonces, estas medidas hay que tenerlas en cuenta porque lo que quiere la nutrigenética y la nutrigenómica en un futuro es darle a cada persona una dieta personalizada. ¿Qué es lo que usted realmente requiere para el funcionamiento de su cuerpo y qué es lo que no debe consumir en exceso y lo que no debe consumir pues disminuido para tener un equilibrio y pues llegar a la homeostasis del organismo? Entonces pues hay que tener en cuenta que los hábitos dietéticos conforman el factor ambiental más importante en la modulación de la expresión genética durante toda la vida del ser humano. Esto, ¿dónde lo podemos ver reflejado? En las personas obesas. ¿Por qué? Porque desde pequeños se han acostumbrado a comer en exceso grasas, carbohidratos y otro tipo de alimentos que no son tan, pues que en exceso perjudican a las personas. Entonces, porque es un factor ambiental importante, porque lo podemos modificar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, siempre pues no sé, es cultural que a nosotros nos digan que comer bien es comer mucho en cantidades excesivas, y esto es un error que no debemos cometer porque puede predisponernos a unas enfermedades que ya le han nombrado mis compañeros. Entonces pues ya Alejo explicó cuáles son las técnicas que se usan, que es la genómica, proteómica, metabólica y bioinformática. Estas facilitan el estudio de las interacciones entre el gen y los nutrientes para saber qué es lo que realmente el organismo necesita. Y pues que ahorita se están implementando el manejo de la bioquímica vegetal, genómica y nutricional humana en pro de la salud. Bueno, la nutrigenómica promueve mayor comprensión de cómo la nutrición influye en las vías metabólicas y en el control homeostático del cuerpo, y cómo esta regulación se ve afectada en la fase inicial de la enfermedad por la dieta. O sea, se han hecho estudios muy concienzudos de cómo al modificar la dieta en una persona que ha tenido hábitos alimenticios no adecuados, pueden modificar el transcurso de una enfermedad con una persona que simplemente no los modifique y siga con sus mismas condiciones de vida. Y entonces es muy importante poder llegar a aplicar esto en un futuro. Y hasta qué punto los genotipos individuales sensibilizadores contribuyen a la enfermedad. Los estudios de nutrigenémica se relacionan demasiado con la epidemiología. ¿Por qué? Porque se han hecho censos y se han hecho estudios regionalmente y se han dado cuenta que lo cultural y lo ambiental y lo social que tanto influye en las enfermedades que se presentan en esas zonas. Entonces, es muy importante relacionar el estudio de la nutrigenética y nutrigenómica con la epidemiología. La carga probatoria hace referencia a que estos estudios se han realizado con gran cantidad de personas, que se han realizado pruebas que demuestran la relación entre nutriente y gen.
Y pues que estos estudios han demostrado que al alternar la causa se altera el efecto, como modificando la dieta de una persona se puede modificar las enfermedades que pueda llegar a padecer o la evolución de la enfermedad si es que ya la padece. Bueno, la valoración dietética pues es la capacidad para detectar las relaciones entre la exposición dietética y las causas de una enfermedad en específico. Pues para nadie es un secreto que la obesidad puede llevar a predisponer a esa persona a muchas enfermedades. Entonces la valoración dietética es la encargada de hacer esta regulación, y también es algo pues para tener en cuenta es que la preparación de los alimentos puede modificar el estado nutritivo final de un alimento. Por cosas de comercio, por cosas de tecnologías y por avances, se han modificado mucho los alimentos, o se han modificado mucho la forma en cómo se cultivan, por ejemplo, las frutas, para que crezcan mucho más rápido, para que se conserven en el tiempo. Todo esto afecta el estado nutritivo de los alimentos. Entonces, cuando nosotros los ingerimos y ya están modificados, no van a causar los mismos beneficios que causan cuando no hay modificación alguna. Bueno, es importante saber que los alimentos tienen compuestos nutritivos y compuestos no nutritivos, pero que estos compuestos no nutritivos también son bioactivos, o sea que generan un efecto en nuestro organismo, sea bueno o malo. Y pues los preparados alimenticios contienen miles de compuestos químicos, unos específicos y otros que están sujetos a variabilidad geográfica. Entonces, el concepto de nutriente cambió antes. Pues antes había un concepto de nutriente antes de la genómica, y después de la genómica se generó otro. Antes se creía que el nutriente era solamente una sustancia que se adquiría de los alimentos y que era importante para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación tisular. Pero después de la era genómica nos hemos dado cuenta de que también sirve para la diferenciación, para la renovación y reparación, para la defensa y el mantenimiento celular. Y entonces es como darle más importancia a este término y darle más relevancia a lo que nosotros estamos haciendo con respecto a nuestra alimentación. Ahora vamos a ver cómo sucede esta interacción, con qué etapa sucede esta interacción. Entonces está la interacción en la etapa embrionaria o en la etapa fetal, en la que es muy importante lo que coma la madre. Si la madre no come como los nutrientes que nosotros necesitamos, pues que necesita el bebé, pueda llevarlo a que el bebé en un futuro pueda desarrollar algunas enfermedades monogénicas o multifactoriales o predisponerse a ellas. También tenemos enfermedades pues ya en la vida, en el inicio de la vida, en el que el niño principalmente tiene el desarrollo cerebral, y es muy importante pues brindarle todas las vitaminas y todos los nutrientes necesarios al niño para que no tenga predisposiciones cuando sea un adulto de tener enfermedades relacionadas con eso. Y en múltiples enfermedades multifactoriales y monogénicas, enfermedades multifactoriales como la diabetes, la aterosclerosis, bueno, una gran cantidad de enfermedades en las que podríamos conllevar esta interacción. Entonces, ¿cómo funciona? La dieta es como un factor ambiental. Ese factor ambiental va a determinar un fenotipo. Ese fenotipo puede ser exterior, cuando no, que se vea la cara del muchacho, o simplemente una enzima o algo que no podemos ver, que simplemente es determinado por una dieta, que va a determinar la aparición de enfermedades monogénicas o multifactoriales, regulando la expresión de ciertos genes. Entonces, unos ejemplos de algunas enfermedades monogénicas, por ejemplo, tenemos la galactosemia. Tenemos la galactosemia, es un fallo en el proceso metabólico de la galactosa o la capacidad para realizarlo. La fenilcetonúria es un exceso de fenilalanina en nuestro sistema. La intolerancia a la lactosa, pues principalmente por deficiencia de la desacaridasa a la lactasa. La enfermedad celíaca, que es pues generalmente por una hipersensibilidad del gluten y pues principalmente por la gradina, que es como el polipéptido que se siempre ahí, y la hipercolesterolemia familiar, que esta es como la vamos a tomar de ejemplo. Usted me dirá, no, eso es mentira, eso es que los nutrientes que yo como, mira, yo tengo un amigo que es flaquito, él come y no se engorda y está muy saludable. Entonces, veámoslo en un estudio qué es lo que pasó. Entonces,
resulta que esta hipercolesterolemia familiar es una mutación autosómica recesiva del metabolismo de la LDL. Es una mutación en el cromosoma 19 del receptor de la LDL. Entonces, ¿cómo se descubrió eso? Se comparaba mucho a las personas que viven en la China, que tienen esos hábitos y todas estas cosas. Y las personas de Occidente, que acostumbran a comer hamburguesas, pizzas, y bueno, no tener una vida como comparada con la oriental. Y comparado con esta mutación, se hacía una comparación y las manifestaciones clínicas presentes en las personas de Occidente eran muy diferentes a la expresión clínica que tenía en las personas de asiáticos. Entonces, habían personas de 70 años en Asia que no presentaban tenían esta mutación y no tenían ni arteriosclerosis, ni cardiopatía, ni cosas por el estilo, por su forma de alimentar. Mientras que en Occidente, en una persona de 24 años presentando arteriosclerosis, presentando de problemas cardíacos. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron dos personas, unas par de parejas heterocigotos y unos homocigotos, y enviaron cada uno, se quedaron en China y otros los enviaron a Canadá por un año. Por un año a estar dentro de esa cultura para ver cómo influía. Y en los asiáticos, al cabo del año, no pasó nada, siguieron saludables, aunque tenían la mutación, pero ese gen no se expresaba. ¿Por qué? Vamos a ver. Y mientras que en Canadá, los síntomas y la coronopatía se presentaron un 40% y la coronopatía prematura en un 25%. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? El ambiente. Entonces, ahorita vamos a ver otra interacción. Nosotros normalmente decimos que el envejecimiento, una persona viejita, tiene diabetes, no es que ya está viejito, ¿cierto? Ella tiene diabetes, no está viejito, que tiene hipertensión, es muy normal, no está viejito, tiene 60 años. Nosotros decimos que eso es normal para el envejecimiento, pero para ese envejecimiento ideal, ¿cómo llegamos a un envejecimiento en el que estemos de 60 años, de 70 años, y no estemos, pues, que todo el mundo tiene que estar detrás de nosotros llevándonos al hospital, que nos enfermamos, por todas estas cosas? Entonces, eso se plantea mediante la prevención, mediante un planteamiento de, como nos decimos, una dieta personalizada desde un comienzo para evitar todas estas cosas. Y para concluir, la nutrigenética y la nutrigenómica pretenden establecer bases para las recomendaciones dietéticas basadas en la composición genética. Entonces, lo que vamos a hacer no es detectar, no tiene sentido si lo podemos prevenir. Es como nosotros tenemos un arma cargada, ¿sí? Está cargada con esos genes que pueden predisponernos a sufrir enfermedades. Pero depende de nosotros consumimos cosas que nos van a predisponer a que esos genes se expresen y nos causen esas enfermedades. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del papel de la OMS en lo que concierne a la hipertensión y a la obesidad. Entonces, pues... Bueno, entonces la OMS tiene unas estrategias. Nosotros nos habíamos centrado en las estrategias que maneja la OMS para controlar y para manejar la hipertensión y la obesidad. Entonces, ellos ¿cómo lo hacían? Mediante pruebas que eran específicas y las podían rectificar y mirar. Entonces nosotros hicimos algo parecido. Hicimos el diagnóstico de cada familia, analizamos la situación de cada familia para poder intervenir sobre ellas. ¿Qué hace la OMS? Entonces, participa en debates, apoyo y promoción de la investigación y un trabajo conjunto. Nosotros hicimos algo parecido. Nosotros nos congregamos, analizamos los casos de cada familia para poder intervenir en cada una de estas y poder dar una ayuda eficiente. Medidas contra la obesidad infantil. Desde el punto de vista de la OMS, entonces, ¿qué hacen ellos? Estrategias basadas en la prevención. Es lo que nosotros tratamos de hacer desde el principio, o sea, intervenir en la familia para las personas que se encuentran en riesgo, pero también ayudar a las personas que aún no lo están. ¿De qué manera? De una manera educativa, brindando información y con la experiencia de algunos de nuestros compañeros y del doctor aquí presente. También las políticas y los programas escolares deben apoyar la alimentación y la actividad física. Es muy importante, como lo hablaban mis compañeros anteriormente, la educación empieza desde los profesores hacia los niños.